sonreír, soñar, ser feliz y tener buena salud son sinónimos de bienestar. Escucha al Dr. William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Saludos, Puerto Rico, muy buenos días a nuestra isla del encanto. Qué maravilloso es estar una vez más. Qué honor, qué privilegio estar con ustedes. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del Facebook Live de Nueva Vida. Y estamos esta mañana a las 9 de la mañana con ustedes, bendiciéndoles con información valiosa de lo que solo Dios conoce, porque Él es el Rey de la creación. Buenos días, Anet, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Puerto Rico. Estamos felices de estar aquí con el doctor Ruiz en la mañana de hoy. Yanira, buenos días. Buenos días a ambos, bienvenidos. Qué bueno que hoy viniste acompañado de la enfermera. Eso es así. Hoy queremos que la gente vuelva con su libretita, que la gente anote las cosillas que queremos hablarles, porque hemos decidido desde el corazón de Dios y desde nuestra relación íntima con Dios. Yo no sé ustedes, pero me levanto tempranito, ya a las 6 de la mañana, 6:15, yo estaba caminando, hablando con Dios, haciendo algo de ejercicio, tomando la tacita de café que todo buen boricua toma, ¿no? Entonces hablaba con Dios sobre lo importante que es reeducar y educarnos, porque a veces perecemos, como dice la Biblia, por falta de conocimientos. Y esa intimidad con Dios me llevó a trastocar una serie de temas. Llevo varios días manejándolos para poder bendecir a cada uno de ustedes. Yo sé que tenemos sobre el tintero unos cuantos temas, Anet, que queremos que la gente desarrolle para sí, ¿no? Y vamos poco a poco, vamos según el Espíritu de Dios nos va guiando para educar, porque siempre hablamos con Dios y le decimos, Señor, ¿qué es lo que la gente que nos está escuchando a través de la radio necesita? Saludamos a toda la gente de Centro, Sur, Norteamérica, bueno, en fin, saludamos a la gente del globo terráqueo, porque hemos escuchado gente que nos ha escuchado hasta el otro lado del mundo. Así que si nos estás escuchando a través de esta programación radial, te bendecimos, te honramos y te decimos que eres parte de la creación de Dios y que Dios siempre es bueno, porque Dios tiene cosas lindas y pensamientos buenos para ti. Anet, quiero hablar de unos temas y unas definiciones para poder hacer entender a la gente por qué es tan importante los nutrientes, específicamente los que estamos dando a través de la vía intravenosa. Yo sé que tú eres una experta poniendo sueros, enfermera por un montón de años, trabajando en sala de operaciones, sala de partos. ¿Qué les puedo decir? Trabajando para el gobierno federal. O sea, tenemos una enfermera A+, como decimos en el anglo, ¿no? Una enfermera totalmente probada en todas esas áreas. Pero entonces, como compartíamos esta mañana mientras veníamos en el camino, ¿en serio, doctor? ¿Usted va a hablar de eso? Sí. Yo quiero hablar de un par de cosas que son importantes para poder hacerle entender a usted la importancia de los sueros que estamos dando en la oficina. Todo el mundo habla de genética, Anet. ¿Y qué es genética, verdad? La pregunta es, no, porque lo que heredé de papi, porque... ¿qué es genética? ¿Qué son los genes? ¿Cuán importantes son los genes? Pues los genes no es otra cosa que un abecedario. Letras. Literalmente es un sistema de comunicación, es un programa, es un software que se combina, es un algoritmo. Estoy tratando de hablar diferentes áreas porque sé que me están escuchando gente de salud, me están escuchando ingenieros, me están escuchando maestros, me están escuchando gente que son simples. Entonces tengo que dar todos los ejemplos. El código genético, el cual fue descubierto muchos años atrás y que finalizó la lectura, el descifrarlo, oiga bien, el código genético humano. Se terminó de leer, de descubrir cuáles eran todas sus letras en el 2003. ¿En serio, doctor? Sí, el proyecto del genoma humano, la lectura de cómo estaba combinado. Eso es como cuando usted le enseña a un niño en la escuela, hoy vamos a aprender el abecedario. ¿Qué es eso, maestra? Lo mismo. Los científicos ya conocen, o conocemos, debo decir, todas esas letrecillas que están ahí. Pero ¿qué hacemos con las letras, Anet? Cuando las combinamos, ¿qué hacemos? Cuando usted combina las letras, ¿qué usted hace?
palabras. Palabras. Ajá. Exacto, Y las frases. palabras que tienen un significado. Y a veces es tan profundo el significado que impacta a la persona. Pero una palabra en Puerto Rico puede ser buena y en Costa Rica puede ser mala. Y una palabra puede ser mala en Honduras, pero puede ser buena en Venezuela. Mas, sin embargo, es el mismo idioma. Eso establece la complejidad de los idiomas y las culturas, ¿verdad que sí? Ay, sí, Puede tal tener también diferentes significados, doctor. cerquita del micrófono. Diferentes significados también puede tener. Claro que sí, o sea que, y en Estados Unidos pasa también entre ellos que una palabra puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto. Y ahora voy a utilizar el anglo, el americano, el idioma inglés. Decir present en inglés es que estoy presente. I am present. Pero también puedes decir, I brought you a present. Te traje un regalo. Que de verdad me trajeron uno hoy. Sí, eso es así. Hoy te trajeron un regalillo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que esa palabra puede significar tantas cosas. Así también ocurre en el genoma humano. Hay una serie de combinaciones y los científicos trabajan tan arduo para poder entender que hoy puede significar una cosa y descubrieron algo, pero dependiendo de dónde se ubicó y se manifestó ese gene, en otro momento puede significar otra cosa. Y eso es genética. Es un idioma del cielo, señores. Los seres humanos estamos tratando de conocer a Dios. Los científicos están tratando de conocer a Dios, conocer su idioma. Y es que Dios es el autor de la creación. Así que genética es eso. Hay otro concepto que tengo que traer que se llama epigenética. Ustedes no han escuchado que dicen, eso es algo bien épico. ¿Qué significa eso? Algo extraordinario. Se manifestó algo espectacular. En inglés se llama epic. Wow, that's very epic. Eso es extraordinario. Grandioso. Grandioso. Se manifestó. La genética se puede manifestar. Y no es lo mismo manifestar una genética tal vez en Puerto Rico y manifestar una genética en el Polo Norte. Exacto. O una genética fuera del planeta Tierra. Porque hay unos factores que afectan tu genética. Por eso hemos visto estudios de gemelos que han sido separados y es la misma genética, pero les voy a dar un ejemplo simple. Uno de esos gemelos es fumador y el otro no, y usted ve cómo su genética al fumador se ha sido expresada de una manera diferente al que no fuma, específicamente en la piel, porque sabemos que el fumar afecta la piel y esa persona envejece más. Y usted pone los dos gemelos, el que fuma y el que no fuma, la epigenética, la expresión de lo que él es, aunque su código genético es exactamente igual porque son gemelos idénticos, en este se expresa de una manera y en este se expresa de otra. Genética es lo que usted es, epigenética es lo que usted expresa. Y hoy, con la tercera definición, para poder traerle un cóctel de la importancia de lo que estamos haciendo en la oficina, quiero hablarles de nutrigenómica. Y que es otro concepto. Yo espero que la gente esté anotando en su libreta. Yo espero que sí. Porque no es tan fácil de entender. Y de No lo es, acordarse. pero yo sí sé que usted anota y gloria a Dios por aquella gente que tiene o un teléfono, una tablet o una computadora y escriben allí en Ahí Google, pueden hacer sus ¿verdad? notitas, claro. Y hacen así, genética, definición. Estamos trayéndoselo, doctor, de la manera más simple. Correcto. Queremos que usted aprenda, queremos darle a usted validez a lo que usted aprende todos los sábados, porque ya mismito vamos a hablar del racional, el por qué estamos nutriendo a nuestros pacientes en nuestra oficina. Y está la nutrigenómica, que es la nutrigenómica, es una palabra compuesta, o sea que tiene dos partes, nutri
de nutrientes, genómica, de genética, del gene o el genoma de ese ser viviente, porque así se llama toda tu genética, genoma, y como eres humano se llama genoma humano. Así que cuando usted habla de nutrigenómica, estamos hablando de cómo tus nutrientes, lo que tú le metes a tu cuerpo, le habla a tu genética para que tu genética tenga epigenética, se exprese y manifieste. Cuando usted se nutre bien, su epigenética es la de una buena salud. Y te miran y te dicen, muchacho, tú no envejeces, que mucho tú te cuidas, que bien tú comes, tú duermes bien, tú te nutres muy bien. Y simplemente estamos hablando desde el prisma, desde la lupa, desde la óptica del cielo. Estamos hablando de que de mayordomía del cuerpo. Así es. ¿Cómo tú cuidas tu cuerpo? ¿Cómo tú cuidas la genética que Dios te permitió heredar? ¿Cómo se ha expresado tu genética? ¿Cuán epigenético eres en ese sentido? ¿Quién eres en términos de salud? Y entonces, ¿cómo estás utilizando la herramienta de la nutrigenómica, los nutrientes? Yo no puedo controlar lo que tú comes en tu casa. Yo no puedo controlar nada de lo que tú haces, cómo duermes, cómo tú te cuidas. Pero cuando llegas a mi oficina, que hacemos una evaluación contigo, y estamos en el 423-2424 y el señor Fabio Miranda está por allí, sabemos que necesitas y preparamos un cóctel en uno de nuestros sueros y te lo damos porque queremos trabajar con tu genética. Queremos que tengas una excelente epigenética trabajando con conceptos nutrigenómicos para bendecir tu cuerpo a través de un suero. Así es, doctor. ¿Qué te parece, Anet? Poderoso. Y me imagino que ya la gente se están preguntando, ¿y qué tipo de nutrientes debo de poner para hablarle a esa genética, a ese templo sagrado que Ahí estamos tenemos? trabajando en un concepto tan y tan profundo que yo he querido simplemente trabajar lo más simple de todo, ¿no? La gente ya conoce lo que son las multivitaminas, la gente conoce lo que es la vitamina C, la gente conoce lo que es el magnesio. Ya la gente estamos aprendiendo a conocer los aminoácidos, que son los bloques Nuevos que unen las proteínas y los péptidos. Y los aminoácidos y péptidos producen proteínas que a su vez hacen músculo. Y ya hemos aprendido y hemos dicho aquí a través de las ondas radiales que las proteínas son claves para el sistema inmunológico y hemos hablado del COVID-19 y el sistema inmunológico, cómo los aminoácidos nos ayudan a crear esos bloques sobre esa viga, que esa viga o esa zapata, debo decir, es tu genética para poder darte la epigenética correcta a través de tu nutrigenómica. Esto es una sopa de vegetales interesantes, ¿no? Y doctor, yo estaba loca por llegar de la Florida porque usted sabe que estuve 4 meses viajando y allá no tenía cómo nutrir mi cuerpo en ¿verdad? Hablando de las terapias intravenosas, estaba desesperada. Cada vez que venía a Puerto Rico me ponía una, pero ya estaba ya como que lo necesito en mi vida. Queremos decirle que Anet llegó hace 2 semanas, hizo lo propio, se hizo la prueba, estuvo en aislamiento, se acuarteló, hizo todo lo necesario. Aquí cuando llegamos, pues obviamente todo el mundo sabe que empezamos a limpiar, a mantener el distanciamiento social. Allá atrás hay un purificador espectacular que purifica todo el aire. Estamos en un distanciamiento adecuado para no alterar todo lo que es el protocolo y no afectar. Y la gente cuando nos mira a través de del Facebook Live no diga adiós, pero estarán haciendo lo correcto. Y Sí, sobre lo todo, estamos haciendo. sobre todo bien nutridos, con Exacto. esos sueritos que... Expresando una excelente epigenética. Exacto. Yo siempre doy mi ejemplo porque obviamente uno no puede predicar si tú no vives lo que predicas. Ajá. No se habla en paños menores de la moral, ¿no? No puede ser amoral y hablar de que hay que ser moral, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque cuando la gente me pregunta la edad y si sufro de alguna condición crónica, le tengo que decir que no, porque no soy hipertenso, porque no soy diabético, porque no soy asmático,
Pero ¿qué he hecho para lograr todo eso? Pues mire, he trabajado arduamente en términos de salud. Y trabajo muy duro en términos de lo que es salud. Esta mañana me estaba esforzando a las 6 de la mañana un sábado. ¿Quién se levanta? Pocas personas se levantan un sábado a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Yo tengo que caminar, me tengo que ejercitar. Estaba tomándome mis nutrientes, los que utilizo oralmente. O sea, es importante que usted y yo entendamos que hay cosas maravillosas en términos de secretos de Dios espirituales. Pero yo le tengo a usted una respuesta de lo que yo he vivido. Yo he visto la gloria de Dios en la naturaleza, en la anatomía, en la biología celular molecular, en la genética, en la bioquímica, en la química orgánica de nosotros que somos seres orgánicos. Cada vez que yo veo cómo eso se manifiesta en nuestro cuerpo, yo quedo totalmente anonadado, impactado. ¿Y usted sabe qué? Que nuestro ambiente, nuestras emociones y lo que comemos, lo repito, nuestro ambiente, nuestras emociones y lo que comemos, esa tríada, están destruyendo nuestra genética y nuestra epigenética no es buena. Nuestra expresión genética, la epigenética, no es la correcta. Por eso usted ve gente de la misma edad, a veces hasta de la misma familia, dice, pero ¿por qué este está enfermo y este no? Doctor, y no lo hemos visto nada más en usted, en mí, sino también en la oficina completa. Sí, en eso es todos así. nuestros empleados. Siempre testificamos de Jonathan González. Saludos, Jonathan. Jonathan es vivo ejemplo y un testimonio de una expresión genética en crisis. Y luego sacarlo de la crisis y tenerlo en la dimensión correcta dentro de la mayordomía del cuerpo, ¿no? Y estamos hablando de todos estos temas y aunque un poco complicado, porque no queremos sonar que queremos que usted nos compre un suero. Oiga bien, le queremos decir, aunque usted nunca se ponga un suero, que usted aprenda de todo esto y usted salga al lugar correcto, a nutrirte, a hacer las cosas correctas, porque estamos hablando de alimentos, estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de descanso, y el alimento y el ejercicio de descanso usted no lo consigue en mi oficina, ¿no? Y tampoco cuesta, tampoco tiene un precio monetario. Ejercicio, descanso, usted lo tiene a la mano. Sí, y usted lo puede ejecutar, y de eso usted tiene que ejercitar lo que se llama disciplina. ¿Qué hacemos en la oficina? Y estos últimos 7 minutos te los queremos dedicar a lo que siempre repetimos, y yo creo que en la repetición es sumamente importante que usted aprenda. Eso es lo que hacen los maestros cuando enseñan. Maestro, teacher, como dicen los nenes. No entendí. Ok, repito. Pues todos los sábados siempre repetimos algo. La vitamina C ahora está en uno de los programas más importantes de Puerto Rico. Estaban ayer expresando la importancia de la vitamina D, 2,000 miligramos diarios. Estaban mencionando. Antier, hace un tiempo atrás, con mis estudiantes del programa doctoral, estamos hablando de una hormona llamada melatonina, que es una hormona espectacular, que la gente, si la toma, ayuda a pelear, a modular su sistema inmunológico para tormentas de citoquina. ¿Qué no hemos dicho aquí? Montones de cosas, pero me quiero circunscribir a la vitamina C. ¿Qué hacemos en la oficina con la vitamina C? Pues dependiendo de su caso, le damos una megadosis. Me dicen, doctor, ¿y qué es una megadosis? Cualquier cosa por encima de 5, 10, 15, 20, 25, oiga bien, gramos, no miligramos, gramos. ¿Por qué? Porque 5 gramos son 5,000 miligramos, 10 gramos son 10,000 miligramos, 25,000 miligramos son 25 gramos. Así que son megadosis o dosis convencionales como 1,000 miligramos o 2,000 miligramos. Y a eso se lo añadimos en suero a usted con 800 miligramos de magnesio. ¿Qué no hemos dicho aquí de magnesio? ¿Cuán importante es el magnesio para que su vida esté relajada? Para que usted pueda tener un sistema inmunológico adecuado, porque se relaja. Cuando estamos estresados, nosotros no podemos combatir bien. Tu cuerpo tiene que estar listo, tiene que tener lo que yo siempre he dicho, competencia fisiológica. ¿Qué es lo que hacen los atletas? ¿Por qué los atletas practican todos los días? Porque quieren ganar un concurso, ¿no? Quieren ganar un deporte, ¿no? Una meta. Llegar a la meta. Y quieren llegar a la meta. Tú quieres llegar a la meta de salud. Tú tienes que comportarte bien, tú tienes que estructurarte bien, tú tienes que disciplinarte bien. Y para eso, a pesar de lo que mucha gente hace, dice, pero doctor, no lo he logrado. Para eso estamos en la oficina en el 423-2424 para una consulta
consulta, por supuesto, y luego entonces trabajar un suero multivitamínico o un suero de vitamina C o un suero combinado. Y lo último que está llegando en la avenida, que tanto el doctor Ruiz como el doctor Jonathan, que somos los pacientes que más estamos utilizándolo en este momento, porque siempre hemos dicho que primero lo probamos, primero vemos lo que hemos aprendido y entonces lo expresamos. Yo, doctor. Faltas tú. Timoteo, faltas tú, como decía la canción. Doctor, y están preguntando, ¿cuántas dosis, o sea, cuántos sueros más o menos, ¿verdad? Y eso entiendo que depende. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. ¿Cuántas veces en la vida usted tiene que comer? ¿Cuántas veces en la vida usted tiene que comer durante el día? Hay gente que comen 2 veces y ya. Hay gente que dice, pues yo estoy con un café, lo cual no es tan saludable, por supuesto, no comer tanto tampoco. Pero hay gente que por temporada dice, no, yo estoy haciendo... Como llegó una paciente que me sentí tan orgulloso de escucharla, decía, doctor, yo estoy haciendo el ayuno intermitente. Yo estoy haciendo eso que usted explicó y llevo ya una semana y me expresan cómo se han sentido, ¿no? O sea, depende de cada caso. Y el cuerpo te habla. Usted tiene que ir a una consulta. El cuerpo nos dice cuándo necesitamos. Exacto, y cuando vas a la consulta, tú expresas lo que tu cuerpo te está diciendo y nosotros te recomendamos. Hay gente que, por ejemplo, Jonathan, que decimos este testimonio porque nos da el permiso, ¿no? Que pasó la crisis de Crohn's. Jonathan está ahora mismo de forma ilimitada, sin saber cuándo lo va a terminar, con un suero semanal. Él se está poniendo suero y él fluctúa entre sueros de megadosis de vitamina C, él fluctúa entre el multivitamínico y él fluctúa entre vitamina C con magnesio. Entonces, ¿cuál es el tuyo? El multivitamínico, que tiene vitamina A, vitamina D, vitamina E. Lo hemos dicho siempre, vitamina K, B1, B2, B5, B6, vitamina C. Si ese es el tuyo, fantástico, allí en la oficina lo tienes, ¿no? Si es vitamina C con magnesio, también. Y si es aminoácidos o proteínas, también lo estamos dando. El doctor Ruiz y Jonathan González lo estamos utilizando con unos resultados maravillosos. Es una cosa extraordinaria. Janet nos llegó de Estados Unidos y Anet va a estar también en estos días recibiendo su terapia combinada de cada uno de esos suplementos. Ahora bien, para cerrar, usted necesita una consulta. El señor Fabio Miranda está en el 423-2424. Allí lo tenemos para atender esas llamadas. Oiga bien, escriba un texto, dígale a la persona lo que usted necesita, vaya a una consulta y de una consulta partimos para entonces analizar tu genética, ver tu epigenética y trabajar con la nutrigenómica que tanto tú necesitas. Espero que hayan anotado los conceptos. Aprendimos hoy muchísimo, como siempre, como cada sábado. Hoy Anet, fue como que denso, fue fuerte. Exacto. Y Anet ya está bien sonriente porque Anet ya va de camino para recibir ya. No, ya ella está haciendo el Su suero cálculo para combinado. ponerse los aminoácidos. Sí, lo sé todo, lo sé Se ve todo. radiante por eso. Amado hermano que me escuchas, siempre aprendemos los sábados. Queremos que sepas que estamos para ti. Estamos en el pueblo de Dorado. Estamos en el 423-2424. Allí estamos con el señor Fabio Miranda. Está también Sonia Pérez, que es nuestra secretaria. Los teléfonos básicos de la oficina, que siempre dice, ¿y cuáles son los teléfonos de la oficina? El 278-2393, 938-6565. Dios te bendiga en esta mañana. Anota lo que tienes por ahí. Escríbenos a través de Facebook Live de Nueva Vida. Contestaremos tus preguntas y estamos para bendecirte. Llama a nuestra oficina que somos de bendición para ti. Buen día. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424.